aproximadamente más de 4.000 personas por kilómetro cuadrado. Y esta es la densidad más alta en el mundo. Y acuerden esta información. En esta zona donde hay una densidad más alta en el mundo, se dieron últimamente 3 guerras con ataques, con aviones. Y ustedes pueden imaginar el daño que se dio en Gaza con toda esta densidad de población. Y el área de Cisjordania es de 5.844 kilómetros cuadrados. El conflicto empieza cuando se forma el movimiento sionista. Pero antes de esto se debe mencionar que Palestina siempre ha sido un interés para todos los invasores. Pasaron por Palestina los romanos, los griegos, y desde 1517 hasta 1917 estuvo el Imperio Otomano en Palestina. Palestina la habitaron los cananíes, que son los abuelos nuestros, hace más de 3.000 años antes de Cristo. Ahora, y en todo este tiempo, como yo había dicho, hemos vivido con los judíos sin ningún problema. ¿Qué pasa? En 1897 se llama al primer congreso del movimiento sionista internacional que se dio lugar en Suiza. En este congreso, esto fue bajo el liderazgo de Theodor Herzl. En este congreso se plantea la creación de un Estado para los judíos. Ellos escogen a Palestina en este congreso. Pero un año antes, este Herzl hace un libro donde él dice, se llama el libro El Estado Judío, donde él plantea en este libro la creación de este Estado judío en Argentina y específicamente en la parte sur de Argentina, que es Patagonia. Pero cuando se da este congreso, ellos plantean la idea de Palestina. Pero después se plantea otras alternativas de la creación del Estado judío. Ellos plantearon a Uganda, Guinea, en África. Y ellos estuvieron a lo largo de 3 congresos trabajando para el establecimiento del Estado judío en África, pero después cambiaron la idea. Y estos cambios se dan con el surgimiento del petróleo en la zona y todas estas cosas. Pero ellos tenían problemas entre ellos mismos, estaban discutiendo cuál va a ser, dónde va a ser el Estado, en África, en Palestina, y estaban discutiendo esta idea. Tenían varias alternativas. Y cuando uno tiene que escoger entre varias cosas, eso significa no tiene el derecho. Cuando uno escoge o este o el otro, no, esto significa que no tiene derecho. Yo puedo escoger esto y esto para. Pero bueno, ellos después de decidir Palestina, empezaron a hacer un gran trabajo con las potencias más fuertes en aquel entonces, y entre estas potencias ellos empezaron a hacer contactos con Inglaterra. Y ustedes saben que Inglaterra ya estaba en este momento, estaba en los finales, los últimos días en la Primera Guerra Mundial, y tuvo una alianza con el movimiento sionista, y el canciller de Inglaterra en aquel entonces, Balfour, da una promesa a los líderes del movimiento sionista para establecer un Estado judío en Palestina, lo que nosotros lo llamamos la Declaración de Balfour. Esto fue el 2 de noviembre de 1917. Y en esta fecha todavía
el mandato otomano, Inglaterra todavía no había establecido su dominio en Palestina. Todavía. Hasta después ellos pasan a dominar a Palestina. Entonces ellos antes de ocupar a Palestina dieron esta promesa al movimiento sionista internacional. Y empieza el movimiento internacional en coordinación con los ingleses en aquel entonces a fomentar la migración hacia Palestina y las fuerzas inglesas empezaron a facilitar la migración judía e incluso empezaron a facilitar para ellos el armamento, la compra de tierra, pusieron a los judíos en las posiciones más altas ahí en el gobierno y les dieron muchas facilidades para empezar a cometer masacres contra nuestro pueblo. Ahora, ¿qué términos utilizó el movimiento sionista para poder involucrar a los judíos en esta inmigración? Ellos plantearon dos ideas principales, como por ejemplo la tierra prometida, y plantearon la otra idea del pueblo elegido, el pueblo de Dios. Ahora, y a través de estos conceptos empezaron también a someter a los judíos en este conflicto. Yo digo someter a los judíos en este conflicto porque los judíos también son víctimas de los ideales del movimiento sionista internacional. Y ahora voy a referirme un poco a la ideología del movimiento sionista internacional. Pero antes de pasar a esto, yo quería no quiero meterme en discusiones religiosas, pero solamente voy a referirme en una forma rápida al concepto de la tierra prometida. Yo pregunto, si ellos habían elegido a Uganda, ¿será Uganda la tierra prometida? Porque iban a construir el estado de ellos en Uganda. ¿Sería Uganda la tierra prometida en este entonces? Entonces, este movimiento utilizó términos para poder engañar a la gente e emigrar a ellos. Actualmente hay muchos inmigrantes que ni siquiera son judíos. Ellos emigran a Palestina y son cristianos, son de otras religiones. Y la última migración de Rusia, casi la mitad de ellos son cristianos. Pero si ellos son cristianos, ¿cómo van a ir allá bajo el concepto del pueblo elegido? Y no estamos hablando, ahora se puede hablar mucho del término el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es un término que se utilizó miles de años y no se usa ahora. No voy a meterme en detalles de esto, pero cuando va un cristiano a Palestina bajo el concepto del pueblo de Dios, entonces, ¿qué significa esto? Ni siquiera van judíos allá a Palestina. ¿Y qué significa? Eso significa que a ellos no les interesa que sea judío o no sea judío, solamente que vaya allá, que se incorpore al ejército israelí allá, que empiece a formar parte de esta fuerza agresiva contra nuestro pueblo. Entonces, estos dos conceptos fueron utilizados por el movimiento sionista. Desde aquel entonces empezó el conflicto y, por cierto, el movimiento sionista tiene como un objetivo una expansión, un control. Este control ellos lo pueden utilizar para tener este control todos los medios, pero principalmente ellos están tratando a través de la economía y están tratando a través de los medios de comunicación, y están tratando a través de las universidades, están tratando a través de todos los medios para poder tener este control y este dominio y realizar una expansión en la zona incluso ellos hablaron del Gran Israel. El Gran Israel, ¿qué significa el Gran Israel? El Gran Israel es una zona
que radica entre el río Nilo y el río Éufrates, desde Egipto hasta Irak y toda esta zona que está ahí. Esto significa ya controlar todos los pasos marítimos en esta zona del Medio Oriente, y controlar estos pasos marítimos en la zona del Medio Oriente significa controlar todo el comercio internacional, y así se puede tener el control al comercio y puede dominar o tener un papel de dominio a nivel internacional. Desde ahí ya viene el problema. Ahora, en 1947, pero a lo largo de este tiempo, desde 1917 hasta 1947, todo este tiempo ya era un tiempo de conflicto donde las bandas sionistas, Haganah, Stern, todas estas bandas empezaron a cometer masacres contra nuestro pueblo con el objetivo de hacerlo, dejar la tierra y convertirlo a migrantes, emigrantes en la zona de alrededor. Y en 1947 se toma la decisión de repartición de Palestina por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se da el 54% del territorio a los judíos y el 54 y el 46 a nosotros. Miren, en aquel entonces ni apenas llegaba la población judía al 30%, ellos le dan el 54% y a nosotros nos dan el 46%. Pero para que ustedes den cuenta, en el 1917 la población judía no llegaba ni al 7% del total de la población palestina. Y todo este aumento fue por la inmigración que se dio, que se llevó a cabo a través de las facilitaciones que hacía Inglaterra con el movimiento sionista internacional. Ahora, en 1948, el movimiento sionista, ellos se da la resolución con condiciones de que los refugiados deben regresar, donde se debe respetar el Estado palestino, muchas condiciones de este carácter, pero ellos no respetaron nada de esto, y en 1948 empiezan ellos a cometer los masacres contra nuestro pueblo, lo que nosotros lo llamamos Nakba, la catástrofe, porque lo que se hizo contra nuestro pueblo en aquel entonces es más que una catástrofe natural. Ellos mataron a 15.000 personas de nuestro pueblo, cometieron 70 masacres, destruyeron casi 530 aldeas y convirtieron a casi 900.000 personas en refugiados. Y ahora empezamos con los principales problemas derivados de este conflicto, que es el problema de los refugiados. Estos refugiados ahora, casi la mitad de nuestro pueblo vive como refugiados fuera de Palestina. Y esto no se dio en la historia nunca, que la mitad de un pueblo vive como refugiados fuera de su tierra y no se le da el derecho de retorno. Aunque hay una resolución por parte de Naciones Unidas que se llama la resolución 194, donde establece el retorno de estos refugiados a sus tierras y las compensaciones. Pero Israel, desde aquel entonces hasta ahora, no cumple esta resolución. Ahora ya tenemos el primer problema, el problema de los refugiados, y tenemos el problema del no cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Este conflicto, desde aquel entonces hasta el momento, llegando a 1967, Israel lanza una guerra contra nosotros como palestinos, donde ocupa Gaza, ocupa Cisjordania, y ocupa Sinaí, y ocupa a
las alturas del Golán. Ahora, ellos ocuparon estos territorios, anexaron a las alturas del Golán a Israel y lo consideraron como una parte de Israel. A Jerusalén Oriental le anexaron a Israel, la consideraron como una parte de Israel, y después de la guerra del 73 ellos se retiraron de Sinai, después de una guerra, y hay una decisión que se llama la decisión 242, donde establece, por parte del Consejo de Seguridad, donde establece la retirada de Israel de estos territorios, pero desde aquel entonces hasta ahora, Israel no cumple esta resolución de las Naciones Unidas. Ahora, otra muestra del no cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, esta resolución considera estos territorios como territorios ocupados y Israel debe de retirarse. Esto es algo importante porque la gente ahora pregunta, ¿por qué este conflicto? Desde 1967 esta resolución existe e Israel no ha cumplido esta resolución. Entonces, hay una resolución por parte del Consejo de Seguridad que ellos se deben retirar, pero ellos no se retiran, ellos siguen la expansión. En vez de retirarse, ellos que hicieron, empezaron a construir asentamientos en este territorio. Ahora, para concretar otra cosa importante, el hecho de ocupar a Sinaí, a las alturas del Golán, a todo esto, esto confirma el carácter expansionista. Mira, ocupar y anexar territorio. Este es un carácter expansionista. Y esto lo voy a confirmar más con la construcción de asentamientos en Palestina. Ellos cada día pronuncian ampliación de asentamientos y más construcción de asentamientos en Palestina. Y esto también otra muestra de carácter expansionista. En el lugar de que ellos deben de negociar cómo retirarse, cómo aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas, ellos no aceptan la aplicación de las resoluciones y van más allá a construir asentamientos en Palestina. Y esto complica llegar a una solución porque ellos no están muy interesados en